Vamos a seguir en este mismo tema. El Colegio de Abogados valoró la investigación contra la ministra Ángela Vivanco en medio de la suspensión de funciones en la Suprema y la investigación que ya decíamos la Fiscalía ha abierto por presuntos intercambios de favores. Un gremio que llamó a indagar exhaustivamente el caso y que ha instado a una reforma constitucional para garantizar mayor transparencia y probidad en el nombramiento de los jueces. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña para esto el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos varios temas que conversar. Quiero partir por el impacto que ha sido para los abogados del país estar viendo, observando este daño tremendo al Poder Judicial, y muchos ayer decían daño a la democracia. Se está cayendo parte de lo que es el contrato social que tiene que haber entre sus habitantes y sus poderes, el cómo nos damos gobernanza como sociedad. ¿Qué más le puedo decir? Pues es exactamente eso. El colegio ayer nos demoramos un poco para hacerla cuidadosamente. Hicimos una declaración en la cual precisamente nos referimos a este punto señalando que esto afectaba la estabilidad institucional del país y por lo tanto era muy importante el paso que había dado la Corte Suprema de, conforme a los procedimientos que existen, abrir un cuaderno de remoción, que es un nombre, no significa que la vayan a remover, así se llama, para investigar, y por lo tanto se le da un plazo de 20 días para que conteste 6 cargos concretos. Eso no podemos sino aplaudir que haya ocurrido, porque desde que apareció particularmente la noticia, me parece que el día sábado en la noche, en el diario El Mostrador, acerca de algunas maniobras, o como quieran ustedes llamarla, para el caso del consorcio Velasco-Movitec-Codelco, se pone en entredicho todo lo que es la administración de justicia en el país, lo que es gravísimo. Ya, vamos a ir por parte, porque una de las preguntas es esa, si se va a tener que revisar la actuación que ha tenido ella como jueza. Pero antes de eso, quisiera saber cómo han ponderado ustedes la profundidad de esta crisis. Hace rato y en distintos episodios, tal vez más aislados, hemos visto que hay un llamado a revisar el sistema de nombramiento de los jueces. Siempre se ha hablado de una especie de besamanos para que las personas lleguen a estar en la Corte Suprema. Pero ahora hemos conocido estos intercambios de mensajes entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla que dan cuenta explícitamente de una relación permanente en el tiempo, donde se devuelven favores, donde se comparte información reservada en algunos casos. ¿Cómo pondera usted la profundidad de la crisis frente a la que estamos? Gravísima. Es muy grave porque finalmente de lo que estamos hablando, y aunque suene como disco rayado, son problemas de falta de ética. Uno de los deberes que tiene un abogado es comportarse lealmente, y la lealtad es con su contraparte, consigo mismo, con el juez. Y aquí, si empezamos entonces a ver que se tuerce la correcta administración de justicia, se está afectando un principio fundamental del Estado de Derecho. Y creemos entonces que esto parte de una cuestión que también venimos reclamando hace años, el control ético. Creemos que de alguna manera todo esto se ha ido agravando porque finalmente la ética no se controla debidamente. El Colegio de Abogados, que es el que controla la ética de sus asociados, y particularmente, les contesto desde luego, en el caso de Luis Hermosilla, él es colegiado y por lo tanto podemos controlar su actuación ética. Las sanciones que le podemos aplicar son más bien simbólicas, honoríficas. Expulsarlo del colegio si es que llega a ser sancionado. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, porque eso solamente puede decretarse después de un juicio que termine por una sentencia judicial. Pero el problema es ese, estamos hablando finalmente de falta a la ética. Pedro Pablo, pero mirando todo lo que ha pasado, usted además de un abogado de larga data también en nuestro país, ¿qué opina en torno a lo que muchos han planteado en estas últimas horas y en estos últimos días, de que así es el sistema, de que así funciona, de que siempre hay relación entre abogados privados y jueces de la República, ya sea de la Corte Suprema como en este caso, o eventualmente como con jueces de la Corte de Apelaciones? ¿Para usted esto es generalizado o este es un caso puntual que hay que ponerlo allí como ejemplo? ¿O hay más, eventualmente, más Hermosilla, más ministros Vivanco? Bueno, naturalmente yo no puedo decir que no haya más, pero afirmo que no es generalizado.
O sea, usted dice, Así perdón, es. que se puede llegar a estar en esta instancia, llegar a la Corte Suprema sin que haya alguien que tenga que promover una especie de candidatura, no sé, conseguir los votos en el Senado y que en el fondo todo eso signifique generar estas conversaciones, nexos, contactos que son bien polémicos. Uno se pregunta qué queda para excelentes abogados que han hecho una buena carrera en el Poder Judicial y que carecen de esos contactos. ¿Pueden llegar igual a ocupar el grado mayor o ahí llegan solo los que tienen amigos, contactos, promotores finalmente? Mire, su pregunta encierra dos cosas que las voy a tratar de separar. Ya. Lo primero, el sistema actual tiene un mal diseño en cuanto a que requiere que quienes estén interesados en ser nombrados tienen que, en primer lugar, postularse, lo cual ya le pone un cierto límite porque hay gente que considera que eso puede ser indigno, no quieren verse sometidos al escarnio de postularse y no ser aceptados. En primer lugar. En segundo lugar, es un sistema que requiere la intervención, lo que no es malo, de por una parte, el Poder Judicial, que es el que prepara las ternas o quinas respectivas, Sí. del Poder Ejecutivo, que es el que designa, y tratándose de los ministros de la Corte Suprema, el Senado. Y eso entonces le exige a gente que no está metida en todos esos medios, bueno, buscar simplemente recomendaciones. En la medida que una persona simplemente busque recomendaciones, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, no hay ningún problema. ¿Dónde se empieza a corromper esto? Cuando se produce lo que hemos llamado tráfico de influencias. Y eso, claro, ahí se corrompe finalmente el asunto, porque si alguien accede a uno de estos cargos y se siente deudor, o hay alguien que se sienta acreedor de él y que puede cobrarle algo, bueno, ya Pero, ahí perdón, estamos abogado, fuera de la administración de justicia. Ya, pero ahí en el fondo uno se pregunta también dónde está el límite, porque hoy día no solo Ángela Vivanco, también está sobre la mesa la actuación del magistrado Jean-Pierre Matus, del que sí hemos sabido que hizo estas como gestiones de promoción y pidió el respaldo de Hermosilla para que eventualmente su nombre fuera promovido. Pero no conocemos en ese caso, no sé, chats, conversaciones, donde nos demos cuenta de que Jean-Pierre Matus le ha devuelto un favor a Luis Hermosilla o que falló de determinada forma. No sé si es porque no existe o porque todavía no vemos esos chats. Hay que ver lo que va a pasar, como decimos nosotros, una noticia en desarrollo. Pero como están las cosas hoy día, ¿lo de Matus no configuraría ese tráfico de influencias y lo de Vivanco sí? En el fondo, el que Jean-Pierre Matus haya pedido una promoción, haya tenido un contacto con Hermosilla, Hermosilla lo haya promovido, ¿no es algo reñido? No necesariamente, lo repito, en la medida que haya sido una simple recomendación sin esperar nada a cambio, no podemos nosotros condenar anticipadamente. En el caso de la ministra Vivanco han aparecido otros antecedentes que demuestran que aparentemente había algún tráfico de influencia. Digo aparentemente porque es un asunto que se va a investigar y por eso que se ha abierto este cuaderno de remoción. Pero hasta el momento son casos distintos y lo vengo diciendo desde que esto apareció hace ya algún tiempo. Esto hay que analizarlo caso a caso, no generalicemos ni hagamos condenas anticipadas. En la propia declaración que hizo el colegio ayer, hacemos reserva que no debemos olvidar la presunción de inocencia que nos beneficia a todos, a mí, a ustedes, a la ministra Vivanco, a todos los que estén envueltos en esto. A ver, lo que ocurre, la diferencia que hay concreta en este caso entre lo que usted me pregunta del ministro Matus y de la ministra Vivanco es que la Corte Suprema le formula aquí 6 cargos concretos que dicen relación con tráficos de influencia. Sí. Hasta el momento de los demás no tenemos ningún antecedente de eso. ¿Ah? Y en esto quiero aprovechar de terminar una cosa que yo estaba diciendo. Naturalmente el sistema de designación, de nombramiento de los jueces tenemos que mejorarlo. Ayer nos reunimos también con el señor ministro de Justicia para cooperar nosotros también en eso. Hay que mejorar el sistema, de eso no cabe la menor duda. Ya. Pedro Pablo, cuando explotó el caso Audio hace ya un par de meses hubo muchas críticas hacia el Colegio de Abogados criticándolo de que habían actuado tarde, de que no se pronunciaban. Hoy día, a la luz de lo que se conoce, de lo que conocimos el fin de semana, ¿se equivocaron en quizás esperar mucho tiempo antes de tener un juicio sobre el tema? Es que eso no es efectivo. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados se puso famoso a fines de agosto de este año, entonces pareciera que es primera vez que hacemos algo. Pero de esto apenas apareció el año pasado el primer caso, hicimos
en lo inmediato, dos cosas. En primer lugar, se inició un procedimiento ético, dos procedimientos éticos para investigar la conducta del abogado señor Luis Hermosilla, que reitero, está colegiado. Y en segundo lugar, el colegio en esa misma época inició un proceso que ya está muy avanzado con las universidades para mejorar y colaborar en la enseñanza de la ética desde la universidad, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay una falencia en eso. La ética se empieza a hablar cuando el abogado recibe su título, cuando el abogado debiera venir formado muy sólidamente en materia ética. ¿Y por qué quedó la hemos hecho percepción entonces de que... y yo he estado en la prensa varias veces, ¿Por qué bueno, quedó esa sensación entonces de que habían llegado tarde? ¿Tuvieron mala prensa? ¿Les faltó salir en los medios de comunicación? ¿A qué lo atribuye usted? Porque colegas suyos con los que han comentado el tema dicen, bueno, el colegio de abogados no se ha pronunciado todavía, no ha dicho nada. Algo que se repite, usted lo debe haber visto en la prensa también. por supuesto, y no son críticas acertadas ni justas. El colegio lleva preocupado de este tema apenas apareció. Ahora, también, y vamos a seguir siendo así, vamos a ser prudentes en el sentido de que tampoco vamos a hacer condenas anticipadas cuando tenemos un sistema ético, me refiero particularmente al caso de don Luis Hermosilla, ¿no es cierto? Tenemos un sistema ético que debe ajustarse a un debido proceso. Pero ese proceso está en tramitación, pues. Sí. Y desde el año pasado. Abogado, usted decía hace un rato que le ha parecido que dentro de las cosas más graves que se han conocido en torno a la figura de Ángela Vivanco está este caso de la muñeca bielorrusa, de la arista bielorrusa, como se ha llamado, que es este litigio entre Codelco y una empresa de esa propiedad, digamos, con ese origen y por eso se ha llamado así, que fue revelado por el diario El Mostrador. Esto ya ha dicho la Fiscalía que ha dado pie a la apertura de una investigación penal. Primero, ¿por qué considera que esto es tan grave y tan relevante? Y segundo, ¿usted cree que esto va a dar pie a que se empiecen a revisar los fallos en las instancias en que participaba y en la tercera sala de la Corte Suprema Ángela Vivanco? ¿Debería hacerse una revisión de su actuación como jueza también? Parto por lo primero. ¿Por qué eso es lo más grave? Porque eso es lo que afecta a la gente, a los administrados de justicia, a todo el pueblo. Porque que alguien interfiera en los sistemas de designaciones, claro, es muy grave, pero no tiene un impacto directo en todos los individuos que componen la República. Todos podemos tener una causa en un tribunal y que las sentencias se estén dictando con un grado de distorsión nos afecta absolutamente a todos. Por eso que ese ha sido el asunto más grave que ha aparecido. Y yo me imagino que sin perjuicio de que la resolución de la Corte Suprema de ayer contiene 6 cargos, bueno, este es el que está de los que está más arriba. Ahora, de la revisión de la sentencia que se hayan dictado, nuestra ley contempla algunos recursos, particularmente el recurso de revisión, pero anticipo desde luego que el recurso de revisión no permite la revisión, valga la redundancia, de los fallos de la Corte Suprema. Perdón, ¿no permite la revisión o no cambia el desenlace? Porque yo me imagino que si, no sé, esto lo estoy diciendo como una ciudadana común y corriente, como no soy abogada, se lo pregunto a usted, pero me imagino que puede haber abogados que tuvieron alguna causa donde sufrieron un revés, por ejemplo, la Corte Suprema con la sala particularmente de la jueza Vivanco, que lo consideraron injusto en su momento y que hoy día, a la luz de los chats, deben tener cierta suspicacia y deben decir, pucha, a lo mejor fue injusto esto, pues a lo mejor había un interés, a lo mejor nos perjudicaron, como el caso de la arista bielorrusa. ¿Esos abogados podrían pedir la revisión, podrían reabrir los casos, se podría pedir que esos fallos sean revisados por alguien? ¿O eso ya es algo que está oleado y sacramentado y no hay vuelta atrás? Ni tanto ni tampoco. Siempre un intermedio esto. Ya, a ver, explíquenos. Claro. Le explico muy brevemente. No cualquier fallo puede ser revisado por la vía del recurso de revisión. Tiene causales muy específicas y, reitero, no contempla los fallos de la Corte Suprema. En segundo lugar, el problema de la Administración de Justicia en el universo, en todo el universo, es que, lo digo de modo efectivo, deja insatisfecha a la mitad de su clientela. ¿Por qué? Porque como se trata de fallar entre una causa entre A y B, y la falla o a favor de A y a favor de B, deja descontento al otro. Y por eso digo que este tema de lo que ustedes llaman la muñeca rusa o bielorrusa, no sé, sí, es tan grave porque afecta precisamente a eso. La persona que no obtuvo sentencia favorable, que obtuvo una sentencia desfavorable, con eso dice, con razón yo perdí.
Porque toda persona, todo abogado que defiende una causa en los tribunales tiene el convencimiento absoluto de que deben darle la razón. Ya, pero es es distinto, imposible perdón, que le den la que razón quien- a los dos, por eso es digo que distinto deja que- descontento a la mitad. Es distinto que quien dirime eso tenga las credenciales éticas, razonables, dentro de las posibilidades, todos sabemos que hay en un juicio de perder. Pero si se comprobara que aquí hay corrupción, si esta jueza fuera destituida, lo que le pasaría a esas personas es que considerarían que su fallo fue impartido por una persona corrupta. No quiero decir que sea el caso porque está la presunción de inocencia, se tiene que investigar, lo estoy diciendo como en términos abstractos y desde la ciudadanía también, que empieza a decir, bueno, y así se pierde también la fe pública, ¿cómo van a impartir justicia a personas que están corrompidas por el sistema, que están llegando porque son amigos de alguien con ciertos intereses y que inciden en los fallos con cierta intencionalidad? Ahí se pierde la sensación de justicia, ¿no? Es distinto a decir perdí y me cuesta, yo creo que a todos los abogados les debe costar efectivamente, pero este es un caso un poquitito más extremo si todo esto se llega a demostrar. Y por supuesto, y por eso que hizo bien la Corte Suprema al suspenderla en su cargo de inmediato, mientras se investiga, porque ocurre exactamente lo que usted dice, no pueden dejar ahí a alguien que esté en entredicho de que está influyendo en favor de una parte en un juicio, porque entonces ya nadie va a creer en la administración de justicia. Ahora, hay que hacer una precisión que nadie lo ha dicho, pero es bastante evidente, perdón que sea obvio. La sala de la Corte Suprema la componen 5 ministros, Sí. y estamos viendo 1 de 5. Yo no me atrevería a decir de que un ministro pueda influir tan fundamentalmente en los otros 4, pero por eso que en este caso en particular la acusación dice relación con que siendo ella presidenta de sala y el presidente de sala sí tiene ciertas facultades para administrar la vista de la causa, cuando se va a ver la causa, esas son las imputaciones que se le hacen y que son las más graves, porque de alguna manera entonces hemos tenido que esto se conociera cuando tal vez no correspondía. Pedro Pablo, lo último, ¿ha fallado aquí el Ministerio Público como garante de las pruebas de un juicio? En este caso, el caso Audio, hemos conocido todo, de todo, vida privada, incluso del abogado Hermosilla. ¿Ha fallado allí el Ministerio Público, la Fiscalía? Ayer nos reunimos también con el fiscal nacional, el Colegio de Abogados y la Defensoría Penal Pública, precisamente para buscar los mecanismos para mejorar eso, porque no cabe duda que se han producido filtraciones y esas filtraciones no son legítimas. Y eso hay que mejorarlo, y el propio fiscal y su equipo están hoy día, y ya desde hace algunos días, según nos señalaban, desde algún tiempo, preocupados de mejorar eso porque no pueden existir esas filtraciones. Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, muchas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Gracias. que Muchas le vaya gracias a bien. ustedes. Buen día. Buen día.